El 11 de diciembre de 1998, la NASA lanzó la sonda espacial Mars Climate Orbiter, MCO, cuya misión consistía en estudiar el clima del planeta rojo. Después de más de 9 meses de viaje interplanetario y cuando ya solo faltaban unos pocos días para llegar al destino, los ingenieros de la NASA se dieron cuenta de que algo no iba bien. A medida que se aproximaba a Marte, la MCO se apartaba cada vez más de su trayectoria prevista, hasta que sucedió lo peor. En lugar de pasar a 226 kilómetros de altura de la superficie, pasó a solo 57 kilómetros. La sonda no estaba preparada para entrar en tan baja altura y el rozamiento con la atmósfera marciana la desintegró por completo. ¿Por qué ocurrió este desastre? Al parecer, el equipo encargado de programar los sistemas de navegación de la sonda usó el Sistema Internacional de Medidas para realizar sus cálculos. Este sistema de medidas es el más extensamente usado, pero el equipo que la diseñó y construyó utilizó el sistema anglosajón, que se basa en pulgadas, onzas y otras unidades similares. Por eso los computadores de la MCO realizaron los cálculos de aproximación a Marte de forma equivocada, un error que costó $125 millones. Llegar a un sistema internacional de medidas unificado no fue tarea fácil para la humanidad. En la antigüedad se medía utilizando el cuerpo humano. Los egipcios, por ejemplo, usaban el brazo, la mano, los dedos y el pie como instrumentos de medida dependiendo del tamaño de las cosas que tenían que medir. En Grecia, la unidad de longitud era el dedo. Llegado el siglo XVIII, la diversidad de pesos y medidas era abrumadora. La leña se medía por cuerdas, el carbón vegetal por cestos y la madera de construcción por marcas o vigas. Así que las controversias que surgían entre los comerciantes, constructores y todas aquellas personas que utilizaban estos tipos de medidas eran enormes, ya que lo que medía una persona resultaba diferente para la otra, pues variaban según el tamaño de los dedos, brazos o pies. Fueron los ideólogos de la Revolución Francesa los que decidieron instaurar un sistema de medidas único, para que en toda Francia existiera un solo peso y una medida. En 1790, la Asamblea Nacional Francesa decidió que el cuarto de meridiano terrestre se convirtiera en la unidad real de medida, y la 10.000.000ª parte de esa longitud fuera la unidad usual. Esta unidad recibió el nombre de metro, un sistema sencillo de 10 unidades, y a partir del metro nació el kilogramo, que equivale a la masa de un decímetro cúbico de agua. Así, se adoptó un sistema métrico decimal que necesitaba unos prototipos de medida. Para tal fin, se utilizó la aleación entre dos metales que se depositaron en dos moldes, uno cilíndrico para el prototipo del kilogramo y otro alargado para el prototipo del metro. Todas las balanzas fueron calibradas teniendo como referencia estos prototipos. En el año 1875, 17 naciones firmaron el primer acuerdo internacional para unificar las unidades de medida y los patrones de medición, y así facilitar el intercambio comercial, científico y de todo aquello que tuviera relación con las mediciones. Así nació la Convención del Metro. En sus inicios se adoptó el sistema métrico decimal como referente, pero en el año 1960 se modificó por el Sistema Internacional de Unidades, que se conoce con la abreviatura SI. El SI consta de 7 magnitudes básicas que son: longitud. Su unidad de medida es el metro y se representa con la letra M minúscula. Masa. Su unidad de medida es el kilogramo y se representa con las letras kg en minúscula. Tiempo. Su unidad básica de medida es el segundo, representado por una S minúscula. Temperatura. Su unidad de medida es el Kelvin, representado por una K mayúscula.
Intensidad de corriente eléctrica. Su unidad de medida es el amperio, representado con una A mayúscula. Cantidad de sustancia. Su unidad de medida es el mol. Y la intensidad luminosa, cuya unidad de medida es la candela y se representa con las letras CD en minúscula. A finales del siglo XVIII, el Sistema Internacional de Medidas es aprobado y adoptado por muchos países. En Colombia, lo adoptamos legalmente en 1967, pero solo en el año 2012, el Congreso de la República aprobó nuestro ingreso como miembro pleno a la Convención del Metro, convirtiéndose en el país firmante número 84.